La sexualidad en España sigue siendo un tema tabú. En nuestro país, la encuesta más fiable sobre el tema es el estudio sobre actitudes y prácticas sexuales del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. A pesar de la importancia del asunto y de que el CIS hace series periódicas de estudios, la última edición de esta encuesta se publicó en el año 2008. Según algunos de sus datos, llama la atención que un 34,9% de los encuestados manifieste no haberse masturbado nunca. Paradójicamente, la web de contenido adulto Pornhub, en su informe anual sobre las estadísticas de sus usuarios, indica que España ocupa el puesto número 12 de consumo porno a nivel mundial. Y es que a pesar del tiempo que dedicamos a pensar en el sexo a lo largo del día, a nivel social seguimos teniendo problemas para hablar sobre ello sin pudor. Por eso, en muchas circunstancias, cuando tenemos algún tipo de problema sexual con nuestra pareja, podemos preferir acudir a consultar a un amigo o a un familiar antes que con un experto. Nos acercamos hoy a la terapia sexual, características, problemas sexuales y de pareja más frecuentes, actitudes y mitos en torno a la sexualidad, a propuesta de Alejandro Magallares, profesor de la Facultad de Psicología de la UNED, y de su invitada, Patricia Jordá, psicóloga sanitaria y terapeuta sexual. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. En primer lugar, me gustaría saber cuáles crees que son los principales mitos que existen acerca de la terapia sexual. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Y efectivamente, sí que evidentemente la terapia sexual comparte algunas de las ideas erróneas que tiene mucha gente acerca de lo que es acudir a un psicólogo, a un terapeuta sexual, y que desgraciadamente impiden que muchas personas reciban el asesoramiento adecuado que necesitan ante determinadas dificultades. Uno de los primeros grandes mitos es esa idea de que pedir ayuda es un signo de debilidad, que nos convierte en personas débiles y que es una muestra de fortaleza o madurez el afrontar los problemas por uno mismo, ¿no? Desde la terapia nosotros siempre insistimos en que solicitar ayuda o la ayuda de un experto es más un signo de inteligencia, ¿no? ¿No crees? Justo al contrario, ¿no? Justo al contrario. Es precisamente la inteligencia para reconocer tus dificultades y vulnerabilidades y buscar nuevas soluciones también a los problemas. Si no eres capaz de resolverlo por ti mismo, pues busca nuevas estrategias, ¿no? Ese sería el gran mito y que yo animo a derribar. Sí, sí. Otro de los mitos, fíjate, que comparten los psicólogos y los sexólogos es esa idea que tiene mucha gente de que somos poco fiables, ¿no? Ya. ¿No te parece? Como que Puede ser, sí. Como si fuéramos algo así como unos gurús del sexo, de la mente, y que nuestros tratamientos son de dudosa eficacia. Eso está muy, muy extendido. Y además, ¿tú no tienes la sensación de que se nos mete a todos en el mismo saco? Sí. Quiero decir, a las terapias alternativas, del Reiki, sí. Te voy a hacer una limpieza de chakras, unas flores de Bach, que yo no dudo en la eficacia de estos tratamientos, pero desde luego que la terapia sexual y la terapia psicológica se desvinculan completamente, ¿no? Desde luego. Sobre todo porque la aproximación que hace un psicólogo al tratamiento tiene una base científica, ¿verdad? Es esa base de... Eso es clave. Eso es clave. Es decir, que las herramientas que nosotros utilizamos para el tratamiento de los problemas se basan en un estudio riguroso de la mente y del comportamiento humano. No es un tratamiento basado en suposiciones, en hipótesis no contrastadas, sino que llevan detrás muchos años de estudios científicos, ¿no? Y el psicólogo y el terapeuta sexual llevan además una formación de muchos años para tratar de dar ese rigor a la hora de sus consultas. Y incluso a la hora de abordar los problemas no es de una manera hipotética. O sea, yo me gusta decir que los psicólogos y los sexólogos son algo así como científicos investigadores que frente a cada paciente lo que hacen es elaborar una teoría científica. Nosotros nos basamos en hechos y en evidencias de la problemática del paciente. En pequeña escala, ¿no? Claro, en pequeña escala o en gran escala, porque el ser humano, o sea, cada persona también es un universo. Y entonces, en base a esos hechos y evidencias que detectamos en el comportamiento y en las problemáticas de los pacientes, explicamos y solucionamos, ¿no? Es algo así como elaborar un mapa riguroso del tesoro para llegar a la raíz de los problemas y encontrar la solución, claro.
Y luego también otro de los mitos súper extendidos es como que al psicólogo solo van la gente que está loca, los enfermos clásico, mentales sí. y al sexólogo ya los enfermos sexuales, con todo lo que eso conlleva, ¿no? También de estigma a las personas que tienen algún tipo de trastorno o dificultad mental. Y es cierto, es verdad, en terapia se tratan estas llamadas disfunciones sexuales y los trastornos mentales, pero yo siempre insisto en que no es necesario padecer un trastorno para recibir asesoramiento. Es más, cuanto antes se aborde el problema, creo que es mejor, ¿no? Porque también las personas están en mayor disposición para solucionar sus problemas, más que cuando ya es algo muy grave, y también evitamos que se cronifique el problema. O sea, cuanto antes abordemos una problemática, creo que es mucho más eficaz, ¿no? Y bueno, esto serían más o menos, imagino, mitos generales, sí, digamos, sí. Y algunos propios de lo que sería la terapia sexual. ¿Podrías así decirnos alguna cosa al pues respecto? hay muchos más. Ah, sí, vaya. Claro, porque fíjate que cuando hablamos de sexualidad, la sexualidad pertenece a ese ámbito de lo privado, ¿no? De lo íntimo, y es verdad que todavía constituye un tabú en nuestra sociedad, es verdad que hay más medios que tratan el tema, pero aún así yo considero que todavía sigue siendo un tabú, y esto hace que todavía las dificultades a la hora de demandar asesoramiento sexológico aumenten, ¿no? Porque aumenta también el grado de vergüenza. Ya. Fíjate, claro, las personas que padecen algún tipo de problemática o de insatisfacción en el ámbito sexual, la dificultad para abordar el problema, para pedir ayuda, es todavía mayor porque sentimos como más vergüenza, y es lo que lleva a que muchas personas a lo sumo superen esa vergüenza para comentarle el problemilla a un amigo muy íntimo, pero las probabilidades de consultar a un experto pues disminuyen bastante, ¿no? Y entonces esto nos lleva a esta idea de que si no hablo de mis problemas sexuales, pues no existen, ¿no? Ya. Si no lo hablo, si no veo, si no lo abordo, desaparece. Y evidentemente esto es un error absoluto, ¿no? Puedo yo llegar a convencerme de que no hay un problema, incluso podemos llegar a adaptarnos a él. Por eso hay muchísimas personas que viven durante mucho tiempo con un grado muy alto de insatisfacción en sus relaciones sexuales, y que se acostumbran. No lo reconocen, no le hacen frente, no piden ayuda, y esto, pues claro, es un problema, ¿no? Y la consecuencia es nefasta, porque pensar que porque yo niego un problema, no lo abordo y no hablo de ello, no hay consecuencias. Es un poco infantil, ¿no? Bueno, más que infantil es el no tener las herramientas, ¿no? Y pasa también con muchos problemas psicológicos, la negación del problema. Pero claro, las consecuencias pues son nefastas, ¿no? Graves, sí. Son nefastas a nivel emocional, a nivel psicológico, son nefastas también a nivel de relaciones. Si yo niego un problema sexual, puede generar un deterioro muy importante también en mi relación de pareja, si la hubiera. Claro. Incluso una pareja puede llegar a romper. Porque no hablo de esto no significa que no esté ahí, y si no lo abordo o busco soluciones, pues el deterioro puede ser muy grande en muchas áreas de la vida de una persona, ¿no? Por ello yo animo, ¿no?, a abandonar viejos prejuicios, ideas infundadas, enterarse, informarse en qué consiste la terapia sexual y pedir ayuda. Y luego también hay otro mito que a mí me hace mucha gracia, que es esta idea que tiene mucha gente, ¿no?, de que acudir al sexólogo te va a convertir en algo así como una máquina sexual. ¿Verdad? Voy al sexólogo y voy a salir de allí convertido en un superhéroe del sexo, y que me voy a convertir en un experto, en mejor amante. Esto es un mito, o sea, no es un entrenamiento en prácticas, posturas y técnicas para ser un mejor amante. Aunque evidentemente se va a ofrecer un asesoramiento en técnicas sexuales, se trabaja precisamente para no necesitar ser una máquina sexual. Claro. No ser dependiente de sorprender al otro, de gustar al otro, de satisfacer al otro. El punto de partida siempre parte de uno mismo, ¿no? De conocerse a uno mismo y no estar tan preocupado de la satisfacción del otro. Es parte fundamental de la terapia. O sea, el que se crea que se va a convertir en un superamante, sí, evidentemente serás mejor amante, claro, pero porque tú estarás mejor contigo mismo. No es el Kama Sutra
o sea, el Kama Sutra tiene su función y puede servir, y de hecho, quiero decir, como te digo, se asesora a la gente en técnicas, posturas, no sé qué, pero no para sorprender o gustar al otro, sino para vivir tu sexualidad como tú quieres vivirla, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento, como decíamos. Otro de los grandes mitos es, y a la gente le da mucho miedo, ¿no?, esto de ir a la terapia sexual. Ajá. Porque se creen que tienen que practicar sexo delante del terapeuta. Madre mía. Y desde aquí decimos que no, ¿vale? Okay, vamos a tranquilizar a la gente, ¿no? Que la gente se calme, que no hay que practicar sexo en vivo. Es más, no es necesario, es incluso contraproducente. En casa mejor, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, está incluso en contra del código de conducta del psicólogo. O sea, se generaría un vínculo que no, o sea, restaría objetividad al tratamiento. O sea, no, eso nunca, ¿vale? Es importante que la gente entienda que todas las prácticas que tengan que ver con temas, o sea, las dinámicas de contenido sexual se llevan a cabo en la intimidad del paciente, y lo único que se trata en consulta es verbalizar cómo me he sentido al llevarla a cabo, qué dificultades he encontrado, qué ha significado para mí, para qué me ha servido. Pero, insisto, jamás se llevarán a cabo prácticas delante del terapeuta. Nos ha quedado claro. Y luego también ahora hay mucha confusión con el tema de, ahora que se está empezando a hablar, con el tema de la diversidad funcional y la sexualidad, ¿no? Hay personas que creen que el terapeuta sexual puede llegar a practicar sexo con pacientes con diversidad funcional con el fin de ayudarles a estimularse en zonas donde ellos no pueden llegar y demás. De hecho, creo que hay una película. Sí, las sesiones, ¿no? Las sesiones, efectivamente, que va precisamente de una terapeuta sexual que acaba teniendo relaciones con su paciente. Que es Helen Hunt, ¿no? Sí, efectivamente, y que pues creo que al final se establece como este vínculo entre ellos, él se enamora de ella. Son películas, ¿vale? Esto es importante dejarlo claro. Es importante diferenciar la realidad de la ficción. La realidad es que ahora mismo existen varias plataformas que están promoviendo la regulación y la legalización de la llamada asistencia sexual en casos de personas con diversidad funcional, con el fin de facilitar el acceso a la sexualidad y al autoerotismo a personas que por sus condiciones físicas pues no pueden llegar a estimularse por sí mismas, ¿vale? Algo con lo que yo personalmente estoy súper de acuerdo, también que se regule este tipo de trabajo, pero es el asistente sexual, como decía, ¿vale?, el que lleva a cabo este tipo de prácticas. Y los asistentes sexuales no son terapeutas sexuales, ni tienen por qué tener una formación en terapia sexual, ni este tipo de servicio está enmarcado dentro de la terapia, aunque pueda resultar terapéutico para la persona que lo consume, ¿vale? Pero el asistente sexual entraría a lo mejor enmarcado dentro del ámbito del trabajo sexual, y el terapeuta sexual no tiene nada que ver, somos terapeutas. Muy bien. Y yo lo que he encontrado es que muchos de los mitos que existen entre la gente, digamos, normal, provienen un poco del psicoanálisis, ¿no? Entonces, no sé si crees que un poco la obra de Freud ha también podido influir un poco en algunos prejuicios que existen acerca de la terapia sexual. Pues efectivamente, sí, ¿no? Efectivamente, y de hecho eso también tiene que ver con lo que hablábamos antes del tabú que supone en nuestra sociedad todavía el tema sexual y de sexualidad, que lo que lleva es pues a que sea un tema que permanece oculto, invisibilizado, negado, y esto hace, primero, que hayan pocas investigaciones acerca del tema, porque es difícil abordarlo en el ámbito científico, y que haya todavía una más deficiente educación sexual sobre el tema, ¿no? Entonces, lo que lleva a que la mayor parte de las personas conforman su idea de sexualidad en base a rumores, creencias populares, influencias religiosas también, que casi son peor, publicidad, pornografía, con lo cual y dentro de esa rumorología, como tú bien decías, se han popularizado algunas ideas sobre sexualidad de las teorías freudianas, ¿no? Que yo creo que son del siglo XIX, ¿no? De la época victoriana, ¿no? Sí, claro. Y que yo creo que Freud aportó mucha información muy relevante para la psicología moderna, pero habían cosas en las que, pues claro, estaba muy influido por la sociedad de su tiempo, una sociedad eminentemente machista. Muy represiva. Muy represiva y sobre todo con las
mujeres, ¿no? Sí. Y entonces, pues una de de esas teorías que se han popularizado nace la famosa, famosa para mí, que soy sexóloga, no sé si el resto de la gente le parecerá, que es la polémica del clítoris y la vagina. Ya, ¿sabes? Que esto es toda una historia, es un clásico. O lo que es lo mismo, el mito de que hay mujeres con unos orgasmos clitoridianos y que esos orgasmos son como orgasmos de segunda, y mujeres con orgasmos vaginales, que son los orgasmos como hay que ser, como tienen que ser, que son adecuados, correctos, maduros. Y entonces esto efectivamente es algo que se inventó Freud en su momento, basándose en algunas de sus teorías sobre el desarrollo sexual infantil. Y efectivamente, resumiendo mucho, lo que él venía a decir que el primer orgasmo, el orgasmo clitoridiano, que provenía de la estimulación del clítoris, era eso, pues un orgasmo inmaduro, infantil, masculino, poco desarrollado, impropio, imperfecto, eso, un orgasmo de segunda, y que convertía a la mujer pues en una cría incapaz de controlarse a sí misma. Y esto era porque para Freud el clítoris era un vestigio del pene, del órgano sexual masculino. Como una especie de pene atrófico, heredado de la evolución, y que pues estigmatizaba a las mujeres por llegar al orgasmo a través de este órgano, ¿no? Los orgasmos auténticos, los válidos, los verdaderos, los deseables, los fetén, debían provenir de la estimulación del clítoris, o sea, del interior de la vagina. Y aún más, o sea, no de una estimulación cualquiera. Vamos a ver. A través del pene, ¿no? A través del pene y a través de la penetración como Dios manda, y a través porque era lo que estaba destinado realmente a la reproducción, que era la función primordial del sexo y sobre todo de la mujer. ¿Sabes? Entonces, claro, las que se dedicaban al placer, a estimularse el clítoris, estas eran unas locas que no convenían a la sociedad porque pensaban en su propio placer y no solamente en reproducirse. Y entonces, claro, él basó gran parte de sus esfuerzos en tratar a estas mujeres para que hicieran este trasvase, ¿no? Entre de los orgasmos clitoridianos a los orgasmos vaginales, que yo no sé cómo debía ser estas sesiones de terapia. Creo que muy fructíferas no debieron ser, porque efectivamente vamos a ver, fisiológicamente, morfológicamente, el interior de la vagina no tiene tantas terminaciones nerviosas. Claro. El clítoris es el órgano destinado exclusivamente al placer de la mujer, con lo cual la realidad es que la penetración, el interior de la vagina, no produce tanto placer. Produce placer porque en algún momento hay un roce con el clítoris. Es sensible el primer tercio de la vagina. Es decir, la zona del clítoris, labios externos, labios internos. Ahí es donde la mujer siente más. Y, sin embargo, el interior de la vagina no produciría realmente, porque no hay tantas terminaciones nerviosas. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que estos tratamientos de Freud debían ser... ¿no? Sí, claro, tiene una base biológica. Entonces, de estas teorías psicoanalíticas, pues creo que se ha hecho bastante daño, ¿no? Porque ya se deriva pues en estas ideas de que las mujeres tienen una sexualidad más compleja, ¿no? Como que muchos hombres y mujeres tienen esa idea de que a ellas no les resulta tan sencillo alcanzar el orgasmo como a los hombres. Es que no es real. O sea, las mujeres tienen la misma capacidad orgásmica que el hombre, y las diferencias son entre personas. Hay gente con un umbral más bajo del orgasmo y puede llegar con más facilidad que otras personas. Incluso el orgasmo ni siquiera se centraliza en una parte del cuerpo. O sea, tú puedes tener un orgasmo con la estimulación de tu cuello. Claro. Hay personas que pueden llegar a tener un orgasmo estimulándoles otras partes del cuerpo que no sean puramente los genitales, ¿no? Ya. Uy. Y muchas mujeres también. O sea, no tiene tanto que ver con el hecho de ser una mujer. Son, ya te digo, mitos. También se alimenta pues esta idea del rol pasivo, ¿no? De la mujer en su sexualidad, que tiene que ser el hombre el que le proporcione el placer, ¿no? Que es a través de su pene y a través de la pericia del hombre, de su capacidad para darle placer. Ya. Y yo animo a que no. Efectivamente, cada uno es responsable de su propio placer. Y todos debemos tener la capacidad de conocernos, de conocer nuestro cuerpo, ¿no? Y saber qué partes de nuestro cuerpo nos generan mayor satisfacción o placer. Entonces, es algo que depende de cada uno, ¿no? Y
Y luego también, pues, otra idea súper extendida que se deriva de estas teorías y que creo que ha hecho mucho daño a mucha gente que luego acaba en las consultas de sexología con ideas erróneas, es esa idea de que para que una mujer llegue al orgasmo durante el coito, este tiene que ser de horas, ¿no? O sea, maratoniano, o sea, maratoniano. O sea, cuanto más tiempo aguante un hombre mejor. Ahí, dale que te pego, pues más mejor, más y mejor. Y no, o sea, también es importante que la gente entienda que no se trata del tiempo, se trata de la estimulación adecuada. Eso es. O sea, tú te puedes tirar horas y al final vas a conseguir el efecto contrario, que es dolor y no placer. Sin embargo, si se proporciona la estimulación adecuada, a lo mejor el tiempo puede reducirse mucho o no. La idea es que el tiempo no es importante. No hay que ir con un cronómetro. En absoluto. La idea precisamente es más bien olvidarse del tiempo, ¿no? Y disfrutar y estar centrado en el momento. Y luego también otra cosa muy interesante sobre las consecuencias de estas teorías de Freud es que en función de a quién se le atribuye esa responsabilidad de que ella no alcance el orgasmo, pues entonces tenemos dos tipos de disfunciones. A ver, ¿no? sorpréndeme. Si ellas son las culpables de no llegar a su propio orgasmo, es que son frígidas. Toma ya, esta palabrota. Ya no se usa, ¿eh? Sí, está un poco en desuso, ¿no? Por suerte. Ya no se usa, pero se usó durante mucho tiempo y estigmatizaba a todas esas mujeres que no podían alcanzar el orgasmo y que a lo mejor era simplemente porque no se sabían estimular correctamente o porque querían llegar al orgasmo a través de la penetración únicamente. Y no es que fueran frígidas, es que nadie les había enseñado a estimularse de la manera adecuada o que les estimularan. Y luego si la culpa recaía en él, es decir, que era él el culpable de que ella no llegara al orgasmo, entonces se le atribuía la etiqueta de eyaculador precoz, chan chan, que este es otro de los grandes trastornos, ¿no? Uno de los grandes traumas, ¿no? Sí, de muchos hombres. Sí. Y que también es verdad que, bueno, eyaculador precoz, ¿qué es exactamente, no? ¿Dónde están los límites? Lo que decíamos, si quieres durar 2 horas, pues a lo mejor no eres un eyaculador precoz, sino que eso puede ser inviable, en fin. Que ya te digo que en función de a quién se le atribuía la culpa, pues se generaban disfunciones que en realidad están relacionadas con ideas erróneas, ¿no? Acerca de la sexualidad. Bueno, ha sido muy interesante esta sección, ¿no? de los mitos, pero bueno, ya me gustaría entrar un poco en lo que es en materia, ¿no? Y me gustaría que nos comentaras un poco cuáles crees que son los principales problemas que podéis tratar en terapia sexual. Pues mira, como te comentaba antes, igualmente en terapia sexual tampoco hace falta esperar a que surja un problema grave para recibir asesoramiento sexológico. De hecho, tal y como están las cosas, con la falta de educación sexual que todavía existe, pues no estaría mal, ¿no? Recibir puntualmente también unas sesiones de asesoramiento sexológico precisamente para derribar todos estos mitos e ideas erróneas acerca de la sexualidad y que generan simplemente que la gente no la disfrute plenamente. Entonces, bueno, pues simplemente para, como decíamos, conocerse más a uno mismo, conocer su propio cuerpo, que es lo que realmente te produce placer, desarrollarse eróticamente, estaría indicado el recibir asesoramiento sexológico. Pero también, como decíamos antes, también se tratan las disfunciones sexuales en terapia. ¿Y cuáles dirías que son así las principales, las más importantes, sin ponerte muy, muy técnica, así para que nos entendamos todos? Los top 10, ¿no? Eso, los highlights, ¿no? De la terapia. Sí. Pues, a ver, uno de los grandes top 10 está relacionado con la falta de deseo. ¿no? En las relaciones sexuales. Y en terapia se trata tanto el deseo hipoactivo, que es la falta de deseo, como el hiperactivo, que es el deseo incontrolado, que tendría que ver con pues, las adicciones al sexo. Yo siempre digo que es importante entender que tener demasiado como tener demasiado poco no es el problema. O sea, cada uno tiene sus niveles de deseo sexual y varían mucho de una persona a otra. En cada persona varía también en función de la época, de que estés más estresado, menos en las mujeres en función del ciclo menstrual. Claro. O sea, cambia nuestro nivel de deseo. El problema es si tiene consecuencias negativas para tu estado de ánimo, para tu vida, para tu relación de pareja. Y ahí es cuando yo pues sí que recomendaría, ¿no? El recibir asesoramiento. Luego tenemos otro de los top 10, que este es uno de los que más angustia generan, que es el tema de la disfunción eréctil, ¿no? En varones.
bueno, pues a veces, bueno, la mayoría de los casos tiene que ver también con un componente psicológico, con ansiedad. Es una ansiedad de en algún momento que tuve algún problema, que puedes tenerlo porque habías bebido o porque te desconcentras. Hay momentos en los que estás teniendo una relación sexual y te pones a pensar en otra cosa, ¿sabes? Y a veces las cosas en las que te pones a pensar te ayudan poco, ¿no? Más bien y empiezas a pensar, ¿le estará gustando al otro? ¿No le estará gustando? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? Y entonces entras ahí en una especie de bucle que es totalmente contraproducente para sentirte excitado, ¿no? Entonces ahí baja la cosa y se produce una vez y ya puedes generar como una ansiedad frente al encuentro sexual, y si tienes ansiedad la cosa no va a funcionar tampoco, ¿sabes? Si te pones nervioso. Entonces este es, como te decía, otro de los top 10. Y luego, pues, en las mujeres el tema de la anorgasmia, ¿no? La disfunción por ausencia de orgasmos, que sería, bueno, pues el otro lado, ¿no? De los hombres disfunción eréctil, las mujeres anorgasmia, ¿no? Y como digo, pues generalmente están relacionados con creencias, con miedos, con desconcentración en el momento de la relación sexual. Y luego otro que a mí me parece curioso, o por lo menos yo me lo he encontrado también bastante, es el tema de la eyaculación retardada. Fíjate. Pues lo contrario, que es ¿no? De la precoz. Claro. Que parece que en los hombres, ¿no? Y parece que los hombres son más de orgasmo rápido, pero yo cada vez me estoy encontrando más casos de hombres que tienen dificultad para llegar al orgasmo en pareja. Fíjate. Curioso. Sí. A veces precisamente porque por estar demasiado pendiente del otro. ¿Sabes? Y entonces empiezas a pensar, estoy durando demasiado, la estoy cansando, no sé qué. Y este tipo de pensamientos hacen que evidentemente el orgasmo desaparezca, ¿no? Y luego lo que hablábamos antes de la eyaculación precoz también es uno de los grandes temas que se tratan en consulta. Muy bien. ¿Y algunos otros problemas así que pudieras destacar? Pues problemas en la relación de pareja, que de hecho la terapia sexual y la terapia de pareja van ligadas en muchas ocasiones, porque es verdad que a veces es necesario intervenir en aspectos de la relación que no están funcionando y que pueden estar generando una disfunción sexual, o sea, problemas de comunicación, de enfados no resueltos y que pueden generar una falta de deseo, por ejemplo. Claro. Es decir, si yo estoy enfadado con mi pareja, pues no me va a apetecer tener relaciones sexuales. Lógico. Bueno, hay gente que le pasa todo lo contrario, que cuando me enfado luego tienen el famoso polvo de reconciliación que lo llaman. Pero es muy, muy común que se produzcan problemas de falta de deseo, problemas o disfunciones por problemas en la relación de pareja. Y también a la inversa. Quiero decir, tú tienes un problema estrictamente sexual y al final acaba deteriorando la relación. Claro. Entonces, pero también es importante que la gente entienda que no es necesario tener pareja para recibir asesoramiento sexológico y que prácticamente que todas las disfunciones se pueden tratar sin tener una pareja estable. O sea, las dinámicas que se llevan a cabo se pueden practicar en soledad o con parejas que no sean tu pareja estable, vaya. Ya. Interesante esta idea. Sí, efectivamente. Y luego también pues desde problemas para aceptar la orientación y la identidad sexual, que también se tratan en la terapia. Yo personalmente trato también las dificultades, inhibiciones para ligar. Yo asesoro en técnicas de seducción. Anda. Fíjate. Y bueno, pues es un tratamiento que va encaminado pues a desarrollar habilidades sociales, asertivas, sobre todo reforzar la autoestima y exponerse progresivamente a situaciones de ligue, donde tengas que interactuar en una escala de menos a más, en situaciones que te generan ansiedad y ir superándolas progresivamente. De la zona de confort, ¿no? Claro. Y sobre todo también preparar para los rechazos. Porque en el tema de los ligues hay que estar preparado. O sea, esto de que hay cosas que he leído de gente experta en temas de seducción, que parece que te dan el manual infalible para que nunca más te vuelvan a rechazar, todas van a caer a tus pies. Perdona. Tipo Neil Strauss, ¿no? Eso del método, ¿no? Sí. Que es como, no, o sea, hay una realidad que es que cuando tú sales ahí fuera a jugar, puedes perder, ¿no? Y entonces tienes que estar preparado para eso y que los
rechazos no supongan el acabose, ¿no? O que te afecten a nivel de autoestima. Ya. Así que, y luego también, pues, por otro lado, otro de los problemas que se tratan, problemas derivados de las parafilias. Ajá. Que son prácticas sexuales que se salen de la norma, lo que antiguamente se llamaba perversiones sexuales, fíjate. Ajá, ya. ¿Sabes? Que eso lo recoge, imagino, el DSM-5, ¿no? Ese tipo de patología, ¿no? La verdad que no lo sé, es que no están consideradas patologías, no es una patología. Okay. Porque de hecho, fíjate que depende mucho del contexto social. Por ejemplo, antiguamente, piensa que son prácticas sexuales que se salen de la norma. ¿Vale? Y antiguamente se salía de la norma una felación. Ajá. Y ya se consideraba una parafilia. Entonces, no es un trastorno, por así decirlo, ¿vale? Okay. Y hay muchas parejas que algunas parafilias les pueden resultar divertidas, como juegos de pareja. Ya. El problema empieza cuando estas prácticas empiezan a tener consecuencias para ti o para otras personas. Hay parafilias muy peligrosas. La pederastia se considera una parafilia y es un delito. Claro. O también el problema empieza cuando es la única fuente de recibir placer sexual. Uh-huh. Y tengo una curiosidad, para problemas físicos, ¿trabajáis en conjunto con médicos o tienen que ir al médico antes de comenzar la terapia sexual? Pues efectivamente, en el tratamiento de determinadas disfunciones sexuales sería necesario un diagnóstico médico previo para descartar posibles causas físicas, como es el caso, por ejemplo, de la falta de deseo, que puede venir de desajustes hormonales, o la disfunción eréctil, que puede tener relación con problemas vasculares, o un caso, por ejemplo, de vaginismo, que es dolor en las relaciones sexuales, contracción de la musculatura de la vagina, y que puede surgir como una respuesta también a un problema físico previo. En fin, es siempre necesario para ciertas disfunciones el tener un diagnóstico médico que descarte esas posibles causas físicas. En el momento que se descartan, pues la intervención iría encaminada a tratar esas causas psicológicas que tienen que ver con actitudes, con esas creencias erróneas acerca de la sexualidad, con miedos, angustias, ansiedades, y también causas ambientales, es decir, pues conflictos, por ejemplo, en la relación de pareja, que en este momento están manteniendo y agravando la disfunción, ¿no? Entonces, en las causas psicológicas, la figura del médico no sería relevante. Una vez que descartamos que no hay un problema físico, Pero ¿qué pasa? En el momento que sí que existiera una posible causa física y la persona necesita recibir algún tipo de tratamiento farmacológico, en ese caso yo creo que sí que es recomendable la coordinación del médico y el terapeuta, pues sobre todo para ver el tipo de medicación, el tratamiento que ha de seguir el paciente, los efectos secundarios, en fin. Y en este caso quizás la terapia sí que iría más encaminada a aceptar esos posibles cambios físicos que se han producido en la persona y quizás redescubrir otras maneras de vivir la sexualidad. ¿Vale? Estamos hablando, por ejemplo, de una causa física grave de una disfunción eréctil. ¿Vale? Por ejemplo, que es uno de los casos más conocidos. Y entender, pues eso, que ayudar a la persona a entender que la sexualidad ni empieza ni acaba en los genitales y que hay muchísimas maneras de seguir disfrutando de tu sexualidad y que el sexo es más una actitud mental, ¿no? Existen muchos caminos para seguir desarrollando tu sexualidad. Puede ser una oportunidad también. Bueno, pues muchas gracias, Patricia. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Yo te emplazo para otra ocasión para seguir un poco, descubriendo en qué consiste esto de la terapia sexual, ¿vale? Pues yo estaré encantada de volver a charlar contigo. Muchísimas gracias, Patricia. Buen día. Buen día.